Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta tercera charla sobre historia de la masonería. El día de hoy nos van a hablar sobre la masonería durante la Guerra de Reforma. Para eso el día de hoy tenemos a una estudiante del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, a Azucena Rodríguez. Bienvenida, Azucena. Gracias. Y pues bueno, les hablo muy brevemente de quién nos acompaña el día de hoy. Azucena es estudiante del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, ha tomado materias, de hecho ha tomado la única materia que actualmente existe, según tengo entendido, sobre masonería, porque pues bueno, la masonería no es un tema que se esté estudiando mucho, al menos en la facultad. Es de esas materias como que han quedado renegadas, como que no se les ha dado la importancia que se le debe, pero afortunadamente hoy en día existe esa materia y pues supongo que poco a poco se irá abriendo el camino en este sentido. Azucena ha trabajado en aspectos de educación, de hecho gran parte de su vida ha dedicado a la educación y pues no sé qué nos puedas contar de ti, Azucena, antes de comenzar. Pues a mí me interesa mucho el siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, como que mis intereses más personales es la prensa mexicana. De hecho, les voy a hablar un poquito, así nada más mención, de la prensa, de la importancia de la prensa en la guerra de reforma, y sobre todo para la masonería. Y pues nada más, soy, bueno, no sé si eso se deba de considerar, soy activista feminista y bueno, he estado colaborando con las constituciones, o sea, con el colectivo de las constitucionalistas de la CDMX Uh y -huh. bueno, pues eso es todo. Ok, Azucena, sí, pues yo creo que sí tiene gran importancia lo que mencionas, porque supongo que ustedes las feministas también abordan la historia desde diferente perspectiva, que no siempre se aborda en otras líneas de investigación o con otros enfoques, mejor dicho. Entonces sí, pues es algo importante, qué bueno que lo mencionas. Y pues bueno, sin más preámbulo, te doy la palabra, Azucena, el escenario es todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Leonardo, te agradezco por esta invitación. Y bueno, sin más preámbulo, yo les voy a presentar el tema de la masonería en la guerra de reforma. Especialmente voy a concentrar en la Constitución de 1857. Bueno, ¿qué es la masonería? Ya en las charlas anteriores a la masonería ya había mencionado qué es la masonería. Yo quiero hacer como un poquito más hincapié sobre esta transición de masonería operativa a la masonería aceptada y la masonería especulativa. A principios del siglo XIII y del siglo XVI, la masonería operativa era considerada un gremio de albañiles para la construcción de edificaciones tanto medievales como góticas. ¿Esto qué quería decir? Era un conjunto, una sociedad de albañiles que se pasaban como esta tradición de guardar y heredar principios, normas y técnicas de construcción para las generaciones futuras. Después, para el siglo XVII e inicios del siglo XVIII, se está convirtiendo, esta masonería operativa se está convirtiendo en masonería aceptada. ¿Qué quiere decir esto? Este gremio de albañiles, de constructores, empieza a aceptar a otro tipo de personajes y se empieza a convertir en un gremio de profesionales tanto de la construcción como no de la construcción. Entonces, a estas personas aceptadas se le llaman masones aceptados. Entonces, este gremio empieza ya no a ser un gremio que se pase como esta herencia de técnicas, de normas, de principios de construcción, sino ya empieza a ser como un conjunto de personajes que empiezan a hablar ya de temas más intelectuales, más profesionales, incluso hasta espirituales. Y ya la transición de la masonería aceptada a la masonería especulativa en el siglo ya XVIII, estas sociedades, este gremio ya se empieza a hacer, a formar sociedades secretas
con fines éticos y espirituales. Y es así como en 1717 se forma la Gran Logia del Hombre, y bueno, a partir de eso es el origen de la masonería como la conocemos hoy en día. ¿Qué significa la masonería en pocas palabras, o más bien cuál es como la idea central de la masonería? Es el perfeccionamiento del hombre. Aquí pueden ver una imagen que es como una piedra en bruto, de hecho ese es como lo simbólico que dejó la herencia de este gremio de constructores, pero ya se convirtió a una idea ya más simbólica, que nosotros somos como piedras en bruto. Entonces, ¿qué es lo que hace la masonería? Agarra a esas piedras en bruto, a esos aprendices, porque cuando tú ingresas a una logia masónica, entras como aprendiz y te vas picando, te vas puliendo, perfeccionando a ti mismo, tanto a ti mismo como perfeccionándote con una fraternidad, con un gremio. Y bueno, este perfeccionamiento no puede ser solo tú, ¿no? También, o sea, en el tránsito de tú perfeccionarte a ti mismo, también estás perfeccionando a otros. Entonces pasas de ser aprendiz a ser maestro, y una vez que eres maestro ya puedes llegar a llegar a pulir a esas piedras en bruto que van llegando. Y les vas heredando todo ese conocimiento que tú ya adquiriste. Ahora, bueno, les voy a hablar yo un poquito de la guerra de reforma. Ya al final voy a hacer como esta liga que tiene la masonería en la guerra de reforma. Pero antes me gustaría hablar de algunos antecedentes. El primer antecedente, o más bien donde germinó este problema de la guerra de reforma, fue la intervención estadounidense de 1846. Tenemos entendido que esta intervención estadounidense, en ese momento estaba Antonio López de Santana como presidente. Tuvo varios lapsos donde fue presidente, pero fue esta intervención de Estados Unidos donde se perdió gran territorio mexicano, y parte o sea, más bien el actor político principal fue Antonio López de Santana. Entonces, hubo un personaje que, Juan Álvarez, que inició la revolución de Ayutla. Esta es una guerra civil para la destitución de Santana. Una vez la derrota de Santana, lo sustituyó Juan Álvarez, que fue mandado por los liberales hasta que se hizo un congreso constituyente, y finalmente se eligió a Ignacio Comonfort como presidente de 1855 a 1858. Aquí tenemos una imagen en la parte superior del lado izquierdo, la intervención estadounidense. Abajo tenemos una representación de lo que fue el plan de Ayutla. Del lado derecho tenemos a Santana, y abajo a Juan Álvarez. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre la política mexicana, un poquito sobre cómo se ha ido conformando el gobierno mexicano después de la independencia de México de 1806 a 1821. El primer como gobierno, por así decirlo, sólido fue el primer imperio mexicano de 1822 a 1824, liderado por el emperador Iturbide. Después, en la República Federal de 1824 a 1835 se establece un Congreso, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y es aquí donde entra la primera Constitución mexicana, que es la Constitución de 1824. Después de eso se instaura una república centralista de 1836 a 1846, y bueno, este régimen trata de ser un régimen político unitario de corte conservador, en donde ya se retoma lo que son la división de poderes, pero en lugar de considerar la Constitución de 1824, considera las 7 leyes constitucionales. Después de esta república
república centralista se instaura una república federal en 1846, de 1846 a 1853, y se retoma lo que es la Constitución de 1824. Después de ahí tenemos el lapso de la dictadura de Santa Anna, de 1853 a 1854, y bueno, su posterior derrota, y nuevamente se instaura una república federal de 1857 a 1863. Después ocurre lo que es el Segundo Imperio, de 1864 a 1867, como emperador Maximiliano I de México. Y bueno, ya después ahí sigue lo que es la República Restaurada de 1867, donde aquí ya Benito Juárez entra triunfante. A mí me gustaría hacer hincapié que después de esta República Federal, más bien después de la dictadura de Santa Anna, la intervención estadounidense, en esta República Federal de 1857 a 1863 hay un enorme conflicto político entre dos facciones que son la de los liberales y la de los conservadores, como ya sabrán. Y bueno, la Constitución de 1857 fue una constitución redactada en ese año y jurada el 5 de febrero del mismo, durante la presidencia de Ignacio Comonfort, redactada por el Congreso Constituyente de 1857, siendo una constitución de corte liberal radical. ¿Por qué hago hincapié en radical? Porque en ese momento, de hecho, Ignacio Comonfort, después de que Benito Juárez le hace esta propuesta de esta nueva constitución, él al principio apoya la idea, pero después se da cuenta que esta constitución no tiene, no es posible llevarla a cabo, justo porque hay una sociedad tradicional mexicana muy arraigada tanto a la iglesia como a este tipo de tradición política aún colonial imperante. Y bueno, esta constitución está conformada por 8 títulos y 128 capítulos, y fue en esta constitución, a diferencia de la de 1824, es donde se implanta el federalismo y república representativa, democrática y sobre todo soberana. Bueno, se hace esta división de 25 estados, un solo territorio y un distrito federal. Algunas de las cosas que agrega esta Constitución de 1857 son las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, que es muy importante porque, bueno, para este momento, anteriormente había mucha censura, tanto en la prensa como en la opinión pública. La libertad de asamblea, esto es también muy importante porque anteriormente cualquier sociedad o cualquier reunión de ciertos personajes significa un peligro tanto para el Estado como para la Iglesia. Y bueno, esto se ve relacionado con ideas de que no, pues se están uniendo porque son sociedades secretas, son sociedades que están conspirando en contra del Estado, en contra de la Iglesia, y pues deben de ser erradicadas. Entonces, por eso en esta Constitución se implanta lo que es la libertad de asamblea. La abolición de la esclavitud, la pena de muerte, el cobro de alcabalas y aduanas internas, y también de fueros políticos y militares, al igual que eclesiásticos. Y también está en contra de los intereses de la Iglesia. ¿Por qué remarco en contra de los intereses de la Iglesia? Porque creo que esta Constitución se reconoce más por esto. Es donde aquí se destituye tanto de sus bienes como del poder administrativo y educativo que tenía la Iglesia sobre el Estado. ¿Qué quiere decir? Les van a quitar todos sus bienes que están en manos muertas. En este caso, cuando se refiere a manos muertas, es porque se encuentra en manos de la Iglesia, y pues se pretende movilizar ese tipo de bienes. Y en el poder administrativo, pues ya les quitan lo que es, por ejemplo, los censos, ya les quitan el poder de los censos, el de los matrimonios y el de la educación. La educación pasa de ser una educación católica a una educación laica. Y bueno, todo esto tiene un gran impacto en la sociedad tradicional mexicana, y es por esto mismo que Ignacio Comonfort
al haber aceptado en principio esta constitución o la idea de esta constitución, pero al ver que era imposible llevarla a cabo, da un autogolpe de Estado contra su propio partido. Y bueno, algunas de las leyes de reforma principales que dieron pie a esta constitución es la ley de Juárez, que es la ley de administración y justicia y orgánica de los tribunales de la nación, del distrito y territorio, promulgada el 23 de noviembre de 1855. Aquí es donde, bueno, esta ley más que nada lo que pretende es quitar los fueros que tenía el ejército y la iglesia, el clero, más que nada porque estos eran juzgados de manera especial en delitos civiles. Entonces, la ley de Juárez lo que pretende es quitar eso, erradicar eso y decir, bueno, tú tienes que llevar tu juicio como cualquier otro, a menos que tengas por un delito penal, pues ya vas a un tribunal especializado. Para la ley Lerdo, ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México, fue promulgada el 25 de junio de 1856 por el presidente sustituto Ignacio Comonfort. Esta ley, Lerdo, era lo que ya les había mencionado, pues era quitarle más que nada los bienes a la iglesia, porque estos bienes se encontraban en manos muertas, y bueno, esta ley lo que más sugiere es crear una clase media rural, algo así como estilo clase mediera de Estados Unidos, para que tuviera el deseo de desarrollarse a través del libre movimiento y circulación de gran parte de la propiedad. También era el fomentar el mercado y también esto implicaba prohibir adquirir bienes raíces a la iglesia, tanto a grupos religiosos como a corporaciones civiles. Pero esto, bueno, ya implicó otras consecuencias negativas, como las difundios, que ya no pasaron, o sea, de haber pasado a manos muertas, ahora ya posteriormente pasó a manos extranjeras. Y pues ya después posteriormente se conocerán los grandes hacendados o los latifundios. Y bueno, todo esto lleva a establecer un sistema político capitalista acorde al liberalismo político y Y bueno, alguna de las consecuencias que tuvo esta promulgación de esta constitución fue la renuncia de Ignacio Comonfort, al ver que esta constitución era muy radical y que no veía fácil su aplicación, por lo que dio un golpe de Estado y llamó a un nuevo Congreso y a una nueva Carta Magna. Y también otra consecuencia fue el pronunciamiento del Plan de Tacubaya. Este pronunciamiento se dio en la facción conservadora encabezada por Félix María Zuluaga el 17 de diciembre de 1857 en el Palacio Arzobispal de Tacubaya, entra en vigor el 20 de diciembre del mismo año. Y lo que pretende más que otra cosa es derogar la Constitución de 1857 y crear una nueva Carta Magna. La Guerra de Reforma es más conocida como la Guerra de los 3 años. Es una guerra civil que tuvo inicio en 1858 y finalizó en 1861. Esta guerra, bueno, como ya había mencionado, se dio entre estas dos facciones políticas, entre liberales, encabezado por Benito Juárez, versus los conservadores, encabezados por Félix Zuluaga. Los liberales mantuvieron su sede en la Ciudad de México y los conservadores en Veracruz. Como podrán observar el mapa, los estados marcados en rojo son la facción liberal y los estados marcados en azul es la facción conservadora. Los de blanco se mantienen independientes y no se meten en esa guerra. El Ejército Nacional apoya a este bando conservador. No tuvo éxito en las primeras campañas, ya que se dieron cuenta que había muchos militares que simpatizaban con la Constitución y lo que hizo esta facción conservadora fue hacer una purga constitucionalista.
Y en cuanto al ejército constitucional, fue formado por la Guardia Nacional y algunas guarniciones que se unieran a la causa. Y este fue el modelo de ejército liberal que también aprendió algunas estrategias militares ya en la marcha, sobre la marcha. Hay tres principales frentes: el Frente del Norte, donde se encuentra el estado de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. En el Frente del Centro se encuentra Colima, Jalisco, México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Y en el Frente del Sur, los estados restantes. Aquí se puede ver, como podrán ver, en el norte, en el Frente del Norte, hay como un equilibrio. De un lado tenemos a la facción liberal y del otro lado a la facción conservadora. En el centro se encuentran más estados liberales que conservadores, y en el sur totalmente son estados conservadores. La guerra de reforma tuvo varias etapas. La primera etapa fue de febrero a abril de 1858. Aquí la mayoría de los logros en el campo de batalla, muy alejados del centro de la población, fue gracias a los conservadores, y el gobierno de Benito Juárez corre peligro y se exilia en Guanajuato. Una vez está en su estado, en su exilio en Guanajuato, se traslada hacia Veracruz, y esta se convierte en sede de su presidencia liberal. Ya tras varias derrotas huye del país para no ser capturado, y ahí es donde termina esta primera etapa. La segunda etapa, que es la más larga porque tiene la duración de casi 2 años, es de mayo de 1858 a junio de 1860. Aquí, en todo este periodo, se puede observar un equilibrio de las fuerzas del bando liberal, ya que hubo pues muchas derrotas en la primera etapa. Ya sobre la marcha este bando liberal tuvo más experiencia, compartió un poco más, tanto con la Guardia Nacional como con otras guarniciones, nuevas formas de atacar, nuevas formas de batalla, y bajo el frente, estas fuerzas del bando liberal siempre se vieron frenadas por el bando conservador, y las batallas igualmente fueron en zonas abiertas y fuera de la urbanidad. Hay un avance liberal continuamente frenado por el ejército conservador. Las victorias conservadoras eran cada vez más raras, por lo que ahora sí que el bando liberal empezó a tener más victorias, y cada vez iba disminuyendo las victorias de la facción conservadora. Un ejemplo fue la última batalla que tuvieron, la batalla de Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1870. Este último enfrentamiento entre constitucionalistas y conservadores, la victoria fue por parte de los liberales constitucionalistas. Y bueno, en esta última etapa, que fue en junio de 1860 a enero de 1861, Benito Juárez recupera algunas importantes plazas tomadas por los conservadores. Hay una victoria liberal en la batalla de Calpulalpan, y el 11 de enero de 1861 hizo su entrada triunfal a la capital mexicana, organizó su gabinete, y tras proclamar elecciones quedó como presidente del país. Y fue así como fue el triunfo liberal de la guerra de reforma. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿la masonería qué tiene que ver? Para este entonces había varias logias masónicas por parte de dos ritos: el rito yorquino, que era como la facción liberal, encabezada por Poinsett, y el rito escocés, de la facción conservadora, encabezada por Manuel Cordero Ferrara. Y bueno, lo importante de estos dos ritos, cada uno tomara su propia facción política, era porque no existían partidos políticos. Entonces, ¿en qué momento se unían estas personas, tanto liberales con liberales, tanto y conservadores con conservadores? Bueno, no era más que en estas sociedades secretas, que era la masonería. Y bueno, se puede entender que la contienda política es igual a contienda masónica, algo así como partidos políticos. Pero
al estar tan polarizados y que ninguno representara realmente lo que la soberanía mexicana quería, se instauró un nuevo rito, el rito nacional mexicano, en 1825. Este pretendía la creación de un modelo político y de gobierno propio en la idiosincrasia del mexicano. Esto, bueno, después de la fundación del rito nacional mexicano, se fundó el 26 de marzo de 1826 la Gran Logia Mexicana La Luz, y en 1865, esto es muy importante, les voy a decir, porque es aquí donde la masonería deja de ser una sociedad secreta de hombres intelectuales, de hombres cultos, de hombres incluso espirituales, y se empieza a involucrar un poco más en la política mexicana. Digo, ya sabemos que la masonería tuvo mucho que ver en la política mexicana desde incluso antes de la independencia, pero en este momento se ve más marcado los rasgos de la masonería en la política mexicana. En 1865, el rito nacional mexicano, a la hora de jurar, en la iniciación de los ritos, se cambió la Biblia, porque se juraba ante la Biblia. En lugar de jurar ante la Biblia, se juraba ahora por la Constitución mexicana. Y bueno, se empezó a dedicar a los trabajos de la verdad y el progreso humano, más allá de trabajar para el gran arquitecto del universo, que es como la concepción más general que ellos tenían de Dios. Y bueno, de este lado pueden ver la imagen de la de la izquierda es del rito escocés y la de la derecha es del rito York, y la de abajo es la del rito nacional mexicano. Y bueno, se sabe que Benito Juárez fue masón por pinturas, por la indumentaria que luego llegó a portar, y pues más que nada porque cuando él murió, pues muchos de sus hermanos, por así decirlo, de la fraternidad masónica, pues le dedicaron muchísimos, no sé cómo llamarlos, obras fúnebres hacia su persona, y bueno, se supo que era masón, más sin embargo, nunca se supo realmente a qué grado pertenecía. Se sabía que era que pertenecía a esta gran logia de la luz de parte del rito nacional mexicano, pero nunca se supo con exactitud a qué grado pertenecía. Gracias a ¿cómo lo trato? Gracias a Andrés Clemente Vázquez, en una oración fúnebre que le hizo el 21 de agosto de 1872 en el Teatro de Iturbide, en su calidad de orador de la Logia de Independencia número 2, es como él se dirige a él, y dice que él fue en 1847 elegido vicepresidente de la Gran Logia de la Luz, y en 1854 recibió el grado 7 de perfecto artificio. En 1862, el último y principal grado del rito nacional mexicano, grado 9 de gran inspector general del orden, y que fue venerable de su logia y gran luminar y gran maestro del orden de 1868 a 1869. Sin embargo, el doctor Carlos Moreno hace como varias inferencias en eso, no considera esta oración fúnebre tan viable, tan factible, porque él analiza detalles más específicos como es la indumentaria, y bueno, no voy a explicar como muy detalladamente esto. Si gustan, ya al final les doy la bibliografía de donde dice eso, pero sí se duda que Benito Juárez llegó a ser gran maestro. Se sabe que fue masón, pero no se sabe si solo era aprendiz o llegó a ser maestro. Y bueno, la Constitución de 1857, masónica, yo diría que sí es masónica porque conlleva muchos valores nacionalistas. Uno de ellos es garantizar los derechos del hombre, que es como uno también de los valores masónicos. Proteger la soberanía nacional que emana del pueblo,
un valor también muy importante que es la libertad, la igualdad y para esta facción que es del rito nacional mexicano, el nacionalismo. Y bueno, también había prensa masónica, justo por eso la Constitución de 1857 defiende la libertad de expresión, porque anteriormente a ello pues existía muchísimo la censura, entonces tanto la facción liberal en su periódico El Sol, como la facción conservadora en su periódico El Águila Mexicana, cada uno defendía sus ideales, sus valores tanto políticos como masónicos implícitamente, los defendían en estos dos periódicos. Y bueno, esto es un poco de la bibliografía que utilicé. Cité, bueno, no cité, pero sí todo lo que estoy diciendo lo saqué de lo que dijo el doctor Carlos Francisco Martínez Moreno en estos tres artículos que tiene. Bueno, uno de ellos es su tesis de maestría, que es el establecimiento de las masonerías en México en el siglo XIX. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Azucena. Es muy interesante esta relación que existe entre el Estado mexicano del siglo XIX y la relación que tiene con la masonería, que pues si de por sí es difícil explicar el siglo XIX en aspectos políticos, pues yo creo que todavía es más complejo cuando tratamos de entenderlo en cuanto a este contexto de masonería. Bueno, vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas y comentarios. Para los que nos acompañan por primera vez, les comento que la dinámica consiste en que aquí en el chat pidan la palabra y me digan quiero participar o algo así, pongan un comentario, o bien escriban su comentario en el chat y yo les daré lectura. En lo personal preferiría que pidieran la palabra porque pues como que hay un contacto más directo con la persona que está exponiendo. Vamos a ver quién se anima, quién quiere participar. Ok. Emilio, adelante, Emilio. Ok. Bueno, yo tengo la pregunta para la compañera. ¿Qué hicieron los liberales con el Partido Conservador, con los masones conservadores, cuando estos perdieron la guerra de reforma? Ay, ¿cómo? Es que, perdón, no te entendí muy bien al Perdón. principio. ¿Qué hicieron los masones liberales contra los masones conservadores? O sea, si los castigaron de alguna forma cuando acabó la guerra de reforma. En el caso del ejército, bueno, no, hubo como que una vez ya triunfada la acción liberal, para el ejército del bando conservador, pues sí se destituyó de todos de su puesto y algunos incluso fueron exiliados, pero no hubo ningún tipo de castigo más allá del ejército del bando conservador. Ok. Perfecto. Gracias, Emilio. ¿Quién más gusta participar? ¿Quién quiere que le dé la palabra? ¿O quién quiere poner su comentario aquí en el chat? Vamos a ver quién se anima. Bueno, en lo que se animan a participar, Azucena, una pregunta. Es difícil saber esto sobre Benito Juárez, bueno, tú mencionaste que fue masón. ¿Qué fuentes hay al respecto para saber esto? Fuentes, por ejemplo, el doctor Carlos Moreno lo que hizo fue utilizar como estas oraciones fúnebres. Se sabe que la muerte de Benito Juárez fue un gran dolor para la nación mexicana. Entonces llegaron muchos representantes de logias, más que nada para un acompañamiento entre hermanos por esta idea de la fraternidad.
y muchos le dedicaron oraciones fúnebres, muchos escritos le dedicaron también. Esta oración fúnebre de la que hace referencia el doctor Moreno, dice que es como que lo más referencial a dónde perteneció Benito Juárez, pero él dice, es que yo observo la vestimenta, porque él no refiere a ningún documento, sino él refiere a la vestimenta que se le llegó a ver a Benito Juárez. Toda la simbología ya son como factores ya muy técnicos, especializados, donde él refiere que dice, bueno, es que pudo haber pertenecido a la Logia de la Luz, pudo haber pertenecido incluso a la de Rosa Cruz, pudo haber pertenecido a la de York, entonces muchos factores pudieron haber dado indicios de que pertenecía a muchas logias y que tuvo grandes, a los altos grados, pero él dice, bueno, es que él nunca pudo haber estado en una logia y dedicarle el tiempo necesario a llegar a ser más que aprendiz. Entonces, él estuvo ocupado en cuestiones políticas, él estuvo en las leyes de reforma, estuvo ocupado, entonces no pudo haberle dedicado tanto tiempo y haber llegado a este gran grado, que es el grado de maestro. Entonces, la única fuente, el único estudio más detallado es que te menciono, el del doctor Carlos Moreno. Muchas gracias, Azucena. Sí, porque justamente me imaginaba que pues es algo muy difícil de rastrear, más en las fuentes, más por el contexto de la época. Pero bueno, también me consta por referencias que tengo que el doctor es muy bueno en cuanto a sus investigaciones, y pues yo creo que sí es una investigación bastante seria la que él hizo, y pues que ojalá y haya más investigaciones sobre el tema en un futuro. Bueno, aquí en el chat tenemos un comentario de Jesse Fernando Rodríguez. Nos dice, solo para felicitar a la ponente por su participación, solo que nos sirve el micrófono. Gracias. Una disculpa, no pensé que no sirviera mi micrófono. Ok, a ver quién más gusta participar. Como que hoy andan muy callados. La semana pasada participaron bastante, no sé por qué hoy no se animan. A ver quién gusta participar. Igual para complementar, algún comentario extra, algún dato curioso que tengan dentro de su memoria, que quieran compartirlo, que quieran externarlo. A ver quién se anima a participar. Cualquier comentario es bien recibido. Ok, Ana Daniela Andrade López, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, Pues lo primero, felicitar a la ponente. Yo creo que, como bien decía Fausto, son temáticas que no solemos, pues, acudir a ellas porque de pronto, no sé, tienen algo de misticismo o como algo ahí, dentro que son temas muy tabú o que resultan muy serios y nada que ver con lo que esperábamos. A mí me gustaría, pues, preguntar qué ¿qué consideras tú que podríamos estudiar desde la historia de las mujeres en logias que tengan que ver con, pues, el cuerpo femenino, con la perspectiva femenina? Pues de hecho se sabe que la existencia de logias femeninas ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas logias, tengo entendido, estas logias femeninas fueron gracias a que eran estas mujeres que iniciaron estas logias, eran esposas de maestros y, bueno, de altos rangos y grados de tanto políticos como dentro de la masonería. Entonces, estas mujeres lograron también hacer su propia logia femenina.
No te tengo ahorita el dato de cómo se llamaban estas logias, pero no sé si ubiques a Laureana de Grimes, así se pronuncia, creo. Fue una de las precursoras de una de las logias femeninas, y de hecho muchos de sus ideales fueron plasmados en su periódico Violetas de Anáhuac. Entonces, sí existen logias femeninas, y bueno, no es como un campo muy estudiado, la verdad no es un campo muy estudiado, apenas si se hace pequeñas menciones en algunos estudios, pero no pasa de ahí, no pasa de saber cómo se construyeron estas logias, cuál era el objetivo de estas logias, hacia dónde iban, cuáles eran sus valores, tanto, bueno, se sabe que la masonería tiene valores muy universales, pero también tiene valores muy particulares. Entonces, sería, pues, como tú dices, ¿no? Sería importante invitar a la comunidad de historiadores a indagar en estos aspectos de la historia que aún no han sido muy estudiados. Ay, muchas gracias. Sí, sí está muy interesante, sobre todo por lo del periódico, pues creo que podríamos indagar un montón pues en la relación que hay con las formas en que se esparcen las ideas y este tipo de logias. Gracias. Gracias por tu pregunta. Azucena, ¿hay alguna característica que diferencia las logias femeninas de las masculinas? ¿Algo particular que las pueda identificar? Justo precisamente se tenía, antes de que existieran estas logias femeninas, se sabía que eran exclusivamente para hombres. Entonces, las mismas ideas liberales ya de finales del siglo XIX y principios del XX, y un poco aunado a esta idea de progreso, acunada en el positivismo, se sabe que, que también tenían que ser consideradas las mujeres. También las mujeres pensaban, también las mujeres opinaban, y también las mujeres formaban pues parte de esta humanidad, o sea, no nada más eran considerados los hombres. Y pues parte de que estas logias femeninas se pudieran hacer, se pudieran crear, fue porque tuvieron apoyo incondicional y apoyo de parte de sus esposos, que también pertenecían a logias masculinas, pero como no podían integrar a sus esposos justo por el hecho de ser mujeres, estos mismos personajes impulsaron a sus esposas para que lograran hacer su propia logia. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otro comentario. De Jardín Arts dice: felicitar a la ponente por su participación en nuestra institución. Siempre nos ha aportado su conocimiento en historia. Gracias. Bueno, vamos a ver quién más gusta participar. Incluso, si gustan, alguien más de los que ya participó puede preguntar alguna otra cosa o complementar. A ver si alguien se anima. En lo que se animan, Azucena, ¿hay algo más que quieras anexar? ¿Algún dato que se te haya pasado? ¿Algo que quieras aportar adicional? Pues no, no, la verdad no. Ok. Y hacerles más que nada la invitación, como decía la compañera Daniela, a indagar un poco más en estos temas. La verdad es que sí es muy difícil encontrar bibliografía y trabajos historiográficos que traten estos temas. También lo que mencionaba mucho el profesor el doctor Carlos Moreno, era justo esta complicación de llegar a los documentos. De hecho, él muchas veces nos decía que yo tuve que hacer ciertas cosas, nunca nos decía qué, pero ciertas cosas para poder acceder a ciertos documentos, y de hecho no los pude citar de dónde los saqué y cómo los saqué. Entonces sí es como un tema un poco difícil, justo porque los documentos son muy difíciles acceder a ellos, y justo por esta idea, ¿no? De que la masonería debe de ser cosa de secreto, cosa mística, o sea, son cosas que guardan cierto misterio.
Entonces, justo por eso nadie se atreve pues, a estudiarlo, ¿no? Y pues aparte del doctor Carlos Moreno, pues no hay como trabajos como muy especializados como lo que él hace, al menos en México. Entonces, pues sí sería muy bueno que nosotros como historiadores y aparte mexicanos aportemos nuestro granito de arena y hablemos de la masonería en México. Ok, muchas gracias, Azucena. Sí, yo creo que, de hecho, pues como ya lo mencionas, debe ser muy difícil conseguir fuentes y pues el simple hecho después de conseguir una fuente que fue muy difícil obtener y que la cites y pues otras personas no la puedan encontrar, que no la puedan rastrear ellos mismos por lo mismo que es difícil, pues yo creo que incluso muchas veces a los historiadores nos hace dudar, ¿no? Como que decimos, pues ¿de dónde sacó ese dato? ¿De dónde consiguió ese documento? Pero pues es lo que hay y pues es con lo que se puede trabajar la masonería. Aquí tenemos otro comentario y nos preguntan cuáles son las aportaciones más cruciales de la Constitución del 57 en la actualidad. Pues como que va a sonar muy cliché lo que voy a decir, pero pues una de las grandes denuncias es esta separación del Estado y la Iglesia. Esto pues creo que rompió con esta sociedad tradicional mexicana, ¿no? Ahora sí que lo que es del rey es del rey, lo que es del papa, o creo que así dice, y que cada quien vaya y administre lo que le toca administrar. Entonces fue como una de las grandes aportaciones de la Constitución del 57 a la actualidad, y también yo pienso que es la libertad de expresión. Sí se sabe de censura después de esta Constitución, pero creo que no sé, a partir de esta Constitución se marcó, se definió bien que la libertad de expresión no era una opción, era un derecho humano, y creo que todos podemos acceder a ese derecho que es la libertad de expresión. Y bueno, no sé, yo diría que esas serían como que las aportaciones más cruciales de la Constitución del 57 a la actualidad. Perfecto, muchas gracias. Igual si tienen dudas sobre el siglo XIX en general, pues me parece que Azucena maneja bastante bien varios aspectos de este siglo caótico en México. Igual pueden hacerle las preguntas, porque a final de cuentas estamos abordando el siglo XIX, el tema es la masonería, pero si tienen preguntas que se desvían un poco del tema, no hay ningún problema, igual pueden hacerlas. A ver si alguien gusta participar. Nos quedan todavía 10 minutos. No sé si alguien quiera participar para terminar esta charla del día de hoy. Okay. Adelante, Zaira. Hola, buenas tardes. Tal vez es un poco redundante con algo que ya se mencionó, pero justamente mi pregunta era en torno a cómo se consigue la información acerca de la masonería, ¿no? No sé si ella en su experiencia o en la experiencia del profesor que menciona, ¿qué tanto se presta un masón a platicar con un historiador? Obviamente, pues con fines pues incluso de generar un registro de lo que es su actividad, ¿no? Un poco más a los ojos de los demás. Igual no sé qué tanto sea el secretismo que se maneje, si realmente es tan cerrado o si hay cierta libertad para poder hablar, no sé qué reglas tengan o qué tan estrictas sean. E incluso, pues debe haber historiadores masones, seguramente. También no sé si ellos se presten un poco más para poder facilitar algún documento o simplemente brindar su experiencia de lo que han vivido. No sé cómo sea esto y a qué grado llegue ese secretismo, porque si no, pues es evidente que por esta razón no lo estudian casi, ¿no? Porque te vas a encontrar un montón de obstáculos en el camino. Bueno, no hablo por mi experiencia porque, bueno, yo no he trabajado muy hondamente en estos temas de masonería, o sea, sé como que lo muy primordial,
pero sí recuerdo que el profesor alguna vez nos llegó a comentar que estos documentos, de hecho nos contaba una anécdota que sí se me quedó mucho, que él decía que él había citado en una, creo que fue en su tesis de maestría, un documento, la verdad no recuerdo cuál era, pero un documento que dijo que se lo pasó una persona amazona, o sea, personas que estaban en la masonería y se lo compartió, pero le dijo, ¿sabes qué? Puedes utilizarlo, pero no puedes decir quién te lo prestó ni de dónde viene. O sea, puedes citar el documento, pero no decir quién te lo dio ni de dónde viene. Y es así como que, o sea, saber que sí se pueden decir las cosas, porque sí hay secretismo. He escuchado como de varias conferencias del doctor Carlos Moreno, donde él aclara muchas veces que sí hay secretismo, sí hay ciertas limitantes para decir y qué no decir por parte de los masones. O sea, no todo está como oculto, no todo está en el secreto, pero sí hay cosas a las que uno no puede acceder si no se es parte de ello. Y si eres parte de ello, tampoco lo puedes decir. Entonces, sí hay como estas limitantes en estos estudios de la masonería, justo porque hay cierto secreto, hay ciertas cosas ocultas que no se pueden saber. Y que si las sabes, porque si en caso, no sé, extraordinario llegas a ser masón, o llegas a estar dentro de una logia masónica, no las puedes decir. ¿Por qué? Porque es uno de los valores principales de la masonería, que es el secreto. Y no el secreto porque sea algo malo, porque eso es lo que muchas veces a lo que se representa, ¿no? Ah, pues es que es secreto porque es algo malo, ¿no? Cuando no sabemos de dónde viene eso que es el secreto, ¿no? O sea, esta de la masonería desde sus inicios, desde la masonería operativa, se guardaba el secreto justamente para que no llegaran otros gremios y copiaran las mismas técnicas, las mismas principios, los mismos valores, y se los viniera a copiar otro gremio. Por eso se guardaba el secreto y se decía, a ver, tú vas a jurar y que no vas a decirlo y lo vas a, y tú lo vas a trabajar, pero no tienes derecho a andarlo divulgando. Entonces, de ahí viene el secretismo de la masonería, pero ya después, con años posteriores, y también porque pues, la Iglesia Católica se encargó de difundir esta idea de que la masonería era secreta porque era satánica, era mala, iba en contra tanto del Estado como de la Iglesia, era mafiosa. Entonces, a partir de ello se vinieron como varios estereotipos de lo que es la masonería, ¿no? Y pues ahorita actualmente tú le preguntas a una persona que quizá en su vida apenas ha escuchado de la masonería, son puros comentarios negativos. Entonces, justo por eso, estas logias masónicas, estas sociedades masónicas, estas sociedades secretas, tienen sus limitantes para qué decir y qué no decir. Y también para compartir ciertos documentos, porque es claro que nosotros como historiadores tenemos que tener un respaldo, ¿no? De por qué decimos cierta cosa, y tenemos que tener nuestro respaldo, tenemos que decir, esta es mi fuente y esto avala mi fuente. Entonces, justo por eso, sí es un poco complicado estudiar este tipo de temas. El doctor Carlos Moreno sí nos lo decía constantemente, pero pues sí sería interesante pues indagar un poco más, ¿no? Un poco más en estos temas y también hacer inferencias, ¿no? Creo que al menos yo en mi formación como historiadora también nos ha dicho, a veces lo que no se dice más, ¿no? Entonces también decir por qué no se dicen las cosas, ¿no? ¿Por qué no hay documentos o por qué se callan cierto tipo de cosas? Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Sí, en este sentido, pues tal vez, como tú dices, no más allá de ser algo oscuro, prohibido, cosas de este estilo, probablemente se resuma a un simple voto, ¿no? Un voto que se hace al ingresar a este tipo de organización y tal vez no vaya más allá de eso. Pero pues bueno, también este velo de misterio lo hace interesante, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Azucena. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias, Zaira. Gracias por tu pregunta. Tenemos una última pregunta, Azucena. Nos dice Edith Esmeralda.
Hola Azucena, luego de la separación emprendida por el Acta Constitutiva de 1857 respecto de las esferas eclesiásticas y estatal, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia mexicana frente a la masonería y cómo se discute este suceso en la prensa? Exactamente cómo se discute este suceso en la prensa, no te podría dar el dato, pero pues sigue imperando esta idea de que, pues de que son sociedades secretas, porque son sociedades del demonio, son sociedades del oscurantismo, y pues no les queda a la iglesia, no le queda más que desde su curul, desde su iglesia, no le queda más que convencer a la sociedad mexicana que la masonería, que la facción liberal, que la facción constitucionalista, quien está con ellos, está atentando contra Dios mismo. Entonces, es como la única respuesta que hay de la iglesia mexicana frente a la masonería. No solo ante la masonería, sino también hacia estos ideales liberales, que se podrían entender los ideales de la masonería igual a los ideales liberales, porque, bueno, la masonería apela a la libertad, apela a la igualdad, y en este caso de la masonería mexicana, ya visto desde el punto político, también apela al nacionalismo. Entonces, no le queda a la iglesia mexicana más que hacerlo, pero desde su trinchera, atacar desde su trinchera. Y pues sí, no fue así como que después de la guerra de reforma, pues toda la población mexicana empatizó con los ideales liberales, no, o sea, sí llevó como un proceso más largo y más profundo. Muchas gracias, Azucena. Bueno, pues con esta última pregunta terminamos la charla del día de hoy. Y pues no me resta más que agradecerte, Azucena, por el tiempo que hoy nos brindaste, por tus conocimientos que has compartido. Y bueno, nada más recordarles a los que nos acompañan el día de hoy que la semana que viene nos va a acompañar justamente el doctor es Moreno, y vamos a, pues si tienen preguntas en general y nos quieren acompañar, yo creo que sería muy bueno que estuvieran aquí, porque cualquier duda yo creo que la podría resolver, por lo mismo que es el experto en la materia. Entonces, pues los invito, vamos a estar aquí la próxima semana con el mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. Y pues bueno, no me resta más que algún último comentario, Azucena. No, gracias. Nada más agradecerte por la invitación y pues también agradecer a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Bueno, Azucena, y pues gracias, y gracias a todos los que nos acompañaron. Les doy las gracias en nombre del programa Pilares por habernos acompañado el día de hoy. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Adiós.